Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el Evangelio de Juan y nos detenemos en los capítulos 13 y 14. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 14, el versículo número 15, que dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un texto corto y es un texto muy conocido. Los mandamientos de Jesús. Sabéis, a lo largo del tiempo me he encontrado con personas que me decían: pero mira, pastor, aquí hay algo que no termináis de comprender, y es que Jesús está hablando de cumplir, de guardar sus mandamientos, no los mandamientos de Dios. Y claro, cuando nosotros queremos tomar las cosas de manera literal, y cuando no queremos hacer una teología que una un versículo con otro versículo, entonces nos encontramos con este problema. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? ¿Es que Jesús tiene mandamientos distintos de los mandamientos que tiene Dios el Padre? Vamos a ver un par de textos que nos van a ayudar a comprender este pasaje de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo vamos a leer el capítulo 19. A partir del versículo 16 nos encontramos con la historia del joven rico, una historia muy conocida. La pregunta que le hace el joven rico a Jesús es: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven rico no se quedó conforme con esta respuesta de Jesús y le volvió a preguntar: ¿cuáles? ¿Qué mandamientos tengo que guardar? Tal vez esperando que Jesús le diera nuevos mandamientos distintos. Pero Jesús lo que hace es enumerar parte de los 10 mandamientos. Fijaros, el versículo 18 dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y fijaros, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante porque en la ley, en los 10 mandamientos, tanto en la lista que está en Éxodo 20 como en la lista que está en Números 5, no aparece el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fijaros, un poco después en el Evangelio de Mateo nos encontramos con una conversación que tiene Jesús con un grupo de dirigentes judíos. Capítulo 22. En el versículo 36, uno de estos fariseos le pregunta a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y entonces Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, claro, nos damos cuenta que aquel mandamiento de Jesús de amar al prójimo es algo que ya está en la ley de Moisés, porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón está en el capítulo 6 de Deuteronomio, el versículo 5, y aquel amarás a tu prójimo como a ti mismo está en Levítico capítulo 19, versículo 18. Los mandamientos de Jesús son los mandamientos de Dios. Cuando Jesús habla de guardar los mandamientos o de guardar sus mandamientos, está hablando de guardar los mandamientos de Dios, porque no podemos dejar de recordar que Jesús es Dios. Y cuando Jesús enseñaba siendo hombre, también era Dios. Por lo tanto, los mandamientos de Dios son sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Debemos obedecer a Dios, debemos seguir la enseñanza de Jesús y debemos meditar profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día, que el Señor te bendiga.